Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de ayer meditábamos sobre estas dos figuras importantes. Por un lado, la figura de Zacarías, y la otra, la figura de San Juan el Bautista. Y hacía esta invitación a pasar de la incertidumbre, a pasar de la incredulidad de Zacarías a el servicio, al agradecimiento, a preparar el camino del Señor, que fue el rol que hizo, fue la actitud que tuvo San Juan el Bautista. Hoy tenemos también dos figuras que se nos presentan en este Evangelio, y es la figura de la Virgen María y la figura del ángel Gabriel. Ese «no temas, María», y ella se abandona a la voluntad de Dios. El miedo ante la voluntad de Dios. Reconocer que el miedo es una reacción natural cuando nos enfrentamos a algo superior a nuestras fuerzas. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos señales o cuando nosotros vemos que nuestra voluntad, mejor dicho, aquello que nosotros queremos, que no concuerda con la voluntad de Dios, muchas veces nos podemos enfadar, molestar, incluso podemos caer en la frustración y decir: «Señor, ¿por qué esto no se hace según lo que yo he querido, según lo que yo te he pedido?» Y veo que las cosas están yendo por otro camino. Y es allí cuando ciertamente podemos probar frustración, enfado, enojo y todo tipo de este tipo de sentimientos. El miedo nos atrapa en las redes, pero de allí, así como nosotros lo rezamos periódicamente en el Padre Nuestro, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Esto ciertamente, decirlo es fácil, pero después cuando nos toca vivirlo en primera persona, allí es cuando se pone a prueba nuestro amor por Dios, nuestro agradecimiento para con Dios y también nuestra disponibilidad para querer hacer la voluntad de Dios. El Papa Benedicto XVI decía con respecto a la figura de la Virgen María, decía: «María es la dócil servidora de la palabra divina. Había motivos para tener miedo, porque llevar encima el peso del mundo, ser la madre del Rey del Universo, era superior a las fuerzas de un ser humano. Por eso, el arcángel le repitió el «no temas», tan típico en las Sagradas Escrituras. Nosotros recibimos una y otra vez ese
no temas. Es cuando nosotros tenemos que tener una oración que brote desde el corazón y decirle, Señor, yo quiero esto. A mí me gustaría que las cosas ocurrieran de esta manera, pero Señor, que no se haga lo que yo quiera. Y si es un capricho, Señor, que no se haga según lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Porque ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que le amemos. Dios quiere que seamos hijos agradecidos. Dios quiere que le entreguemos todo nuestro corazón. Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser. También esto tiene que haber el elemento de la humildad, así como la Virgen María fue humilde al aceptar el plan divino. Nosotros también, imitándole a ella, tenemos que ser humildes, porque solo con la humildad seremos capaces de reconocer y saber leer cuál es la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. San Ireneo decía, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. También en este Evangelio creo que es importante resaltar dos verdades fundamentales de nuestra fe. La primera de ellas es que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios verdadero y hombre verdadero. La segunda verdad fundamental es María es Madre de Dios, porque si Jesús es Dios, María es Madre de Jesús, María es Madre de Dios, como lo afirmaban ya algunos padres de la Iglesia, llamándola la Theotokos. Es una palabra en griego que significa María, Madre de Dios. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria? Superando el miedo. ¿Cómo? Con la confianza, depositando toda nuestra confianza en Dios, como lo hizo María. Recordar que Dios nos llama a ser santos y a entregarle nuestro corazón. El miedo puede surgir, pero Dios nos dice, no temas, porque evidentemente nosotros podemos tener miedo ante una situación que está fuera de nuestras manos. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, ese miedo desaparecerá. Nuestra entrega a la voluntad de Dios nos lleva a la santidad y a la verdadera paz. Pidamos por la intercesión de la Virgen María, y así como ella fue dócil, humilde, obediente, que también nosotros podamos ser dóciles, humildes y obedientes a la voluntad divina. Que así sea.